Que haya más gente o menos gente, eso lo único que puede contribuir a alguien que predica es por su nerviosismo. Si hay más gente un poco más nervioso y si hay menos gente un poquito menos nervioso. Pero el respeto hacia la palabra es el mismo, porque es la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar la historia de Felipe y el eunuco en Hechos 8. Y es preciosa esta historia que hay de Felipe. Podemos ver cómo la palabra toda es inspirada por Dios, como toda palabra apunta a Cristo. Y como decía David, mi copa está rebosando. Y eso es lo que hace Dios con su palabra. Nos rebosa de su palabra. No da a una medida justita para ti. Te da de más para que compartas. Dios no te da lo justo para que sobrevivas apenas. Dios te da de más. Y lo ves cuando ves una historia como quieres hablar de ella y ves a Cristo y te ha llenado tanto de quién es Cristo que tienes que hablar de Cristo. No puedes estarte callado. Y es porque Él da en abundancia. Él da más de lo que nosotros creemos. Creemos que da lo justo, no da lo justo, hermanos. Te rebosa. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, siempre estamos hablando de Cristo, siempre estamos hablando de la palabra, porque nos dan abundancia y de lo que tenemos, damos. Y es bueno, ha sido una historia que cuando la pasas, así como que la lees un poquito, dices, está bonita, pero qué bueno es pararte y ver las cosas más despacito y más atentas y ves que toda la palabra es insondable, todo. La palabra tiene más de lo que nosotros podemos indagar. Cualquier historia que cojas, cualquier parábola que cojas, no tiene fin. Hemos dado cartas aquí, podríamos seguir dando las mismas cartas, podríamos coger Filipenses otra vez y darla. No la hemos dado entera. Nunca habrá Filipenses. Y dice, ya sé lo que dice Filipenses. No, hay mucho más. Cada historia, cada palabra inspirada por Dios para nosotros tiene más de lo que nosotros podemos llegar a indagar. Y ha sido muy, muy edificante esta historia que hemos leído, que vamos a dar hoy. Vamos a hablar en Hechos. Pero primeramente me gustaría orar. Me gustaría dar gracias a Dios porque abrimos su palabra, porque dar gracias a Dios porque voy a poder hablar de esto, porque vamos a poder indagar un poquito sobre su gracia, su misericordia, la predicación, la obra de Dios, sobre nosotros, sobre la Iglesia, en Hechos al principio. Vamos a ver quién era Felipe, cómo predicaba, cómo Dios obraba, cómo Dios obra en su Iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a dar gracias. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te quiero dar gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios mío, Señor, porque reconocemos que somos nosotros, por nosotros mismos, indignos de abrir tu palabra. Pero tú, por medio de Cristo, nos has hecho actos, Dios mío, Señor, y podemos abrir tu palabra inspirada, revelada. Nos has dado luz para poder entender y comprender, Dios mío, Señor. Somos torpes, pero tu Espíritu Santo nos ayuda a poder entender y comprender y poder conocerte. Gracias por la obra de tu Iglesia. Gracias por la obra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias por que te podemos conocer cada día más. Gracias porque tus atributos desplegados en la cruz podemos maravillarnos de ellos. Te presentamos, Dios mío, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, para que, Dios mío, Señor, sea abierta ante la maravilla de tu palabra y de tu enseñanza. Te metamos en nuestro corazón para que pueda ser
pastoreada por ti, el buen pastor que cuidas de tus ovejas, de tu rebaño, de tu iglesia. Gracias, Dios mío, Señor, ayúdanos a entender, Dios mío, Señor, tu palabra. Necesitamos tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros para que podamos entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues hoy hablaremos sobre la historia de Felipe y el eunuco en Hechos 8, de cómo por la predicación Dios obra para la salvación. Lo vamos a ver. Pero veremos primero quién era Felipe, porque vamos a hablar de Felipe. Y entonces, para ver quién era Felipe, vamos a verlo en Hechos 6, del 1 al 7, ¿vale? Y ahí mismo observaremos algún versículo. Hechos 6, del 1 al 7. Leemos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás Persélito de Antioquía. Hasta aquí. Ya vemos a nuestro hermano Felipe aquí. Y una de las cosas que me llamó la atención está en el versículo 2 y en el versículo 4. En la parte B del versículo 2 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ves ahí a los apóstoles? Cómo predicaban el Evangelio, venían y ellos atendían a los que venían porque vivían en comunidad y entonces tenían que servirles. Y entonces dijeron, hay que servir a las viudas, hay que servir las mesas, hay que servir... pero ellos dijeron, no es justo, ni está bien que nosotros dejemos lo más importante. O sea, esto no es que no sea importante, dejemos esto. Esto es importante, pero no podemos dejar lo más importante. Esto no es justo que nosotros dejemos la predicación del Evangelio. Entendían su llamado y ellos entendían que si no es por la predicación del Evangelio no se agregaría más gente a la iglesia. No habría. Ellos entendían eso. Esta gente ha venido por la predicación y si dejamos de predicar, estos se quedan. Nadie más será salvo. Entonces hay que buscar a varones que cuiden. Vemos lo importante que es la predicación, ¿verdad? Si no predicamos, seremos estos. ¿Vale? Y ese es el llamado de la iglesia, el predicar el Evangelio. Ellos lo entendieron. Y la iglesia es lo que debe de entender. Porque luego también dice, en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué orarían? Pues por la predicación, por el trabajo que hacían. Esa sería su oración. Orarían por la iglesia que estaba aquí, que habían sido salvos, cuídanos, ayúdanos a perseverar. Esa sería su oración, porque oraban por su trabajo, que era la predicación del Evangelio. Ayúdanos a que cuando prediquemos podamos predicar y tú sigas salvando. Esa sería su oración. Qué importante, ¿no? ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo entendieron lo importante que es la predicación y la oración por el trabajo de la predicación? Persistiremos en la oración. Estamos entendiendo lo que ellos entendieron, lo estamos entendiendo nosotros, qué importante es la oración para la predicación. Cómo todo lo que hacían lo bañaban de oración. No iban ellos con sus fuerzas y vían la necesidad de la dependencia de Dios a través de la oración. Se lo tienes que decir, tenemos dependencia de Dios, debes de orar y decirle, Padre, dependo de ti. Ellos lo entendieron. Ellos entendían que tengo que salir a predicar
Y ese es mi trabajo. Y eso es lo más importante. Pero debo de bañar de oración mi trabajo, que es la predicación. ¿Entendido? Nos dedicaremos a la predicación, a la oración y a la predicación, para que todo estuviese bañado en oración. Que entendamos nosotros también eso, que todo el trabajo que hacemos esté bañado de oración. Dependemos de Dios. Y la oración es decirle a Dios, es un reconocimiento de la dependencia de Dios. Nosotros no predicamos, nosotros predicamos, pero el que salva por medio de la predicación es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo salvando. Entonces debemos de reconocer eso y a través de la oración reconocemos nuestra dependencia, que la salvación de lo que predicamos es de Dios. Y esto fue un punto que me resaltó muchísimo. Y vamos ahora a Hechos 8, ¿vale? Hechos 8 del 1 al versículo 8. Ocho, 1. Hasta el 8. Dice, y Saulo consentía en la muerte en aquel día, y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta ahí. Saulo perseguía a la iglesia. De ahí vino la persecución a la iglesia. Pero es increíble. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron tal, y Saulo asolaba la iglesia, arrastraba tal, entregaban a la cárcel. Y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cómo Dios rebosa? Los apóstoles se quedaron todos juntos en Jerusalén. ¿Y quién fue esparcido? La iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Predicar el evangelio. Y la iglesia crecía. Son medios de Dios, ¿no? De esparcir el reino mediante la persecución. Satanás quiere acabar con la iglesia y lo que hace Dios es extender el reino. ¿Cómo le da la vuelta al obrar de Satanás? ¿Todo lo que va a acabar con la iglesia? Pues yo extiendo el reino en lo que tú quieres hacer. ¿Cómo Dios guardia a la iglesia? Pero es que luego dice que Felipe iba predicando el evangelio. Los apóstoles predicaban el evangelio y decía, hay que buscar a varones que prediquen el evangelio. O sea, que cuiden y cuiden la mesa. Si nosotros nos dedicaremos a nuestro llamado, que es predicar el evangelio. Ahora son perseguidos y los que se quedan allí en Jerusalén son los apóstoles, la iglesia es esparcida. ¿Y quién predica el evangelio? Por Samaria, por la iglesia. La iglesia es la que va predicando el evangelio. Esteban no era el que tenía que cuidar de las mesas, Esteban era el que predicaba. Entonces el llamado no era por su apóstol, el llamado es para la iglesia. Este llamado de predicar el evangelio era para la iglesia. No son para personas exclusivas, no son solo para los pastores. Cuidan del rebaño y los administra, porque son los medios que Dios hace para que seamos administrados y sea la palabra y sea entendida por medio de los maestros, por medio de los pastores. Pero ¿quién esparce el reino? O sea, ¿quién es el que trabaja? Es la iglesia.
Los apóstoles quedaron en un sitio y se esparció la iglesia. ¿Y cómo se extiende el reino? Por medio de la iglesia. Y el que cuidaba la mesa, que eran los 7 diáconos, fueron los que predicaron el evangelio por todas las ciudades, por donde iban. ¿Qué cometido nos ha dado Dios, no? A la iglesia. ¿Cómo quiere contar con nosotros? ¿Qué privilegio tiene la iglesia de que Dios cuente con él? Con la iglesia. Con todos nosotros para extender su reino. Es un privilegio, no es un trabajo forzoso, ¿eh? No es un trabajo donde... No, es un trabajo glorioso. Es un trabajo donde Dios se está involucrado con nosotros para extender y hacer su obra. Porque el que da la salvación es Cristo por medio de su iglesia. Nosotros somos los utensilios. Nosotros somos los portavoces. Nosotros somos el micrófono de Dios. Los que predican, los que hablan, el que salva es Dios mismo. Pero ¿quién es el que habla? Es la iglesia. Nosotros somos los que hablamos. Ahora vamos a introducirnos en la historia, que eso está en Hechos 8, el versículo 26. Felipe y el etíope. Aquí nos metemos en la historia que hubo de Felipe y el eunuco. Ay, Dios mío. Gracias, Padre. Y leemos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende en Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en el carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a ver en el versículo 26 que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Fue en ese despertar, en el gran despertar que hubo, porque Felipe fue a Samaria y predicó, y como hemos leído, hubo un gran avivamiento, la gente se convertía, hubo sanaciones, hubo milagros por mano de Felipe, y entonces hubo un despertar. Empezó a hacerse iglesia allí, empezaron los creyentes
y él tenía que salir del lugar donde estaba, claro, estaba allí, ¿no? Estaba, sí, estaba en Samaria con los samaritanos y allí había pues un despertar. Y él estaba predicando y, y él estaba allí, digamos, un poquito acomodado, porque es bonito, ¿no? Que predique, que la gente se convierta, que estés en un pueblo, que tú prediques el evangelio, que hagan milagros y que una gente se convierta. Es un sitio de regocijo para nosotros, ¿no? De estar en un sitio que como que te acomodas porque el evangelio es recibido por la gente, no eres rechazado, no te tienes que ir, no estás perseguido, la gente lo acepta. Entonces, en ese despertar que había, tenía que salir. ¿A dónde? A un desierto. Ya no había tanta comodidad. Ya era un desierto, era una obediencia incondicional que tenía. Vete a un desierto, deja aquí, la gente se está convirtiendo, la gente te está aceptando, estás gozoso, vete de aquí. Y él se estaba yendo obedecía, ¿no? Pero porque él iba porque él sabía quién le mandaba. Él no iba porque se le había dicho ángel, él sabía que tenía que predicar el evangelio y sabía que era mandado por Dios a un trabajo. Sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Y una de las cosas que nosotros debemos de saber es que esto no nos va a pasar a nosotros. No va a aparecer un ángel y te va a decir, vete a la calle, Ángel Villena, y predica. Esos son casos excepcionales, casos que se han visto, casos que se han vivido, que Dios ha obrado por medio de un mensajero, pero no es el obrar de Dios hoy en día. Está su palabra. Nosotros nos movemos por medio de su palabra, no porque venga un ángel, no nos pongamos la mirada en eso, sino en el trabajo, que es predicar el evangelio. Dios solo obra por medio de su palabra, porque Dios solo obra por medio de la predicación para el arrepentimiento. Y ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio, como lo hacía Felipe. Felipe sabía que tenía el Espíritu Santo, por eso fue, le mandó el ángel, son casos excepcionales. A nosotros nos lo dice la palabra, que es una palabra que inspirada por Dios y que no hay más revelación, ya está toda, ya está cerrada el canon, ya no hay más revelación, ya nos manda la palabra a predicar el evangelio. No necesitamos mensajeros, ¿vale? Sabemos lo que tenemos que hacer. Y daos cuenta que una cosa de que el ángel lo que hizo el ángel no es simplemente ser el portavoz de Dios. Ves y a tal sitio y predica el evangelio, pero no predicó el evangelio. Él le mandó, él le dirigió, el ángel bajado del cielo dijo, ves allí, nada más. Hasta ahí llegaba él. El predicar el evangelio no era para el ángel. El ángel bajado del cielo, precioso, no sé cómo sería, pero daría gusto verlo. Solo podía apuntar hacia un lado. Vete para allí. Ya está. El mayor privilegio de hablar de Dios es responsabilidad de la Iglesia. ¿Vale? Es la responsabilidad de cada uno, de cada miembro. ¿Vale? A nosotros no nos hace falta ángeles, tenemos la palabra. A él le apuntó, pero es el mismo evangelio. El de Felipe y el nuestro, nosotros, es el mismo. El 27 dice, entonces él se levantó y fue. Ahí vemos una obediencia incondicional. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado al carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a él.
Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías. Mientras el etíope volvía de Jerusalén a su tierra, iba leyendo al profeta Isaías. Y una de las cosas que vemos aquí es que es tremendo, de verdad. Vemos la providencia de Dios con una oportunidad exacta, el Espíritu le dio a Felipe que se juntase a ese carro. Y es hermoso ver cómo Dios obró en el momento exacto para la salvación. Vemos la soberanía de Dios como para obrar cuando Él vemos su soberanía y su providencia. Porque daos cuenta que el desierto no creo que sea de 5 minutos, ni 10 minutos, si no, no sería un desierto. Es un lugar grande, lleno de arena, donde no hay, está desierto, por eso se le llama desierto, no hay nada. Y vemos la providencia de Dios, cómo en el momento exacto apareció Felipe, para que apareciese Felipe y escuchase cómo leía el profeta Isaías. Es providencia de Dios. Dios es soberano para nuestra salvación. Él obra soberanamente y cuando Él ve, y en el momento oportuno. Vemos el momento exacto. Podía estar el eunuco haber dejado de leer al profeta Isaías, porque supongo que no estaría todo el camino leyendo al profeta Isaías, pero mientras que leía justamente al profeta Isaías apareció Felipe. Eso es providencia. Como Dios mandó justamente en el momento oportuno para salvación cuando estaba leyendo al profeta Isaías. Dios obra en nuestra vida en el momento que Él ve que es el exacto. Y eso es la providencia. Dios orquesta para que llegue la salvación a nuestra vida en el momento exacto. ¿Podemos decir que es casualidad? No, es providencia. Es providencia de Dios. Vemos la providencia. Dios muestra sus atributos y vemos la providencia, no vemos la casualidad. Vemos su soberanía, que Él es soberano para la salvación. Pudo haber salvado al eunuco hace muchos años. Era el momento de la salvación del eunuco. En el momento exacto, cuando él leía al profeta Isaías. Y ese es nuestro Dios. Estas historias están para mostrarnos sus atributos, para que nos sorprendamos de quién es Él y nos maravillemos y veamos cómo Dios orquesta todo para nuestra salvación. No existe la casualidad, existe la providencia y la soberanía. Por eso está en su palabra para mostrarnos esto. Dios desplegando quién es Él para su iglesia, para que veamos quién es, para que le conozcamos, para que reconozcamos quién es Él. Por eso Él se muestra. Y vemos en esta historia, vemos atributos de Dios. Y vemos también en estos versículos cómo comenzó la conversación con una amistosa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Lo dijo en el 30. ¿Entiendes lo que lees? Dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñase? Y llegó a Felipe que se sentase, subiese y se sentase con él. Lo bueno que tuvo el eunuco es el reconocimiento. ¿Cómo lo voy a poder entender si nadie me lo explica? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Un reconocimiento de su falta de conocer de Dios, de quién está hablando. Y él lo reconoció. Claro, el eunuco admitió su necesidad de que alguien le explicase e invitó a Felipe a que se sentara con él en el carro. Podemos ver cómo Dios obra a través de su palabra para que se le explicase lo que leía. Dios estaba preparando el corazón del eunuco para recibir la predicación del Evangelio, porque no hay conversión sin predicación de su palabra. Dios estaba preparando el corazón del eunuco. Claro, Dios estaba preparando. Ya levantó en él una curiosidad. ¿Quién será? ¿De quién está hablando? No lo entiendo.
Dios estaba obrando por medio de su palabra para que poder recibir el Evangelio. Sí, así es. Justo así. Dios estaba obrando ya. Él no lo entendía, pero Dios estaba obrando en que tenía la necesidad de saber quién era. Dios estaba obrando en el corazón. Porque solo a través de su palabra podemos ver quiénes somos nosotros y quién es Cristo. Solo por medio de su palabra. Él necesitaba luz de lo que estaba leyendo. Por eso apareció Felipe. Necesitaba una explicación de lo que estaba leyendo. Pero Dios ya obraba a través de su palabra y tenía una necesidad el eunuco de lo que estaba leyendo la palabra. Dios estaba preparando el corazón. Dios ya se estaba obrando para que en su providencia viniese Felipe y obrase. Qué bonito es ver los atributos de Dios, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios y cómo Dios obra solo a través de su palabra. Nos hace ver quién somos. Y lo bueno es que nos hace ver nuestra necesidad que tenemos de Él y solo a través de su palabra. Su palabra es la que nos descubre, la que nos da luz. Descubrimos a Dios y nos descubrimos a nosotros mismos. Porque el Evangelio lo que hace es dar luz a todo. No solo a Dios, nos alumbra a nosotros y nos vemos nosotros. Y el Evangelio lo que hace es mostrarte tu pecado y la necesidad de un arrepentimiento. Por eso es necesario el Evangelio. Dios ya va obrando para mostrar quién es Dios y el Evangelio te trae la luz de quién es tú. Y mostrar a Dios, al Dios soberano, al Dios bueno, al Dios misericordioso, de mi pecador, de yo. Dios es bueno, ¿eh? Y cómo podemos ver, por ejemplo, que una cosa que estuvimos hablando una vez, diciendo, por ejemplo, en el capítulo 7, en Esteban y Saulo, dice, no hay predicación sin salvación. Saulo se convirtió por un milagro. Sí, porque Dios le dio luz. ¿Pero escuchó el Evangelio? Sí, escuchó el Evangelio. Por boca de Esteban. Él estaba ahí, no se convirtió en el momento, pero él escuchó toda la predicación del Evangelio de que Cristo era el Mesías y que todas las profecías habían sido cumplidas en Jesús. No lo creyó en el camino a Damasco, pero ¿qué le vino? La luz de lo que él había escuchado, que era la predicación del Evangelio. A él le vendría en el camino a Damasco diciendo, entonces todo lo que he escuchado es verdad. ¿Escuchó el Evangelio? Sí, por boca de Esteban. Él consintió en su muerte, pero había escuchado el Evangelio. Pues si no hubiese escuchado nunca de Jesús, ni nunca el Evangelio, se le presenta a Jesús y dijo, yo soy Jesús. ¿Qué Jesús? Al que tú persigues. No, yo no persigo a Jesús. Yo persigo a personas. Sabía. Él le dio la luz diciendo, a quien tú persigues, a la iglesia. Lo que yo escuché. ¿Había escuchado el Evangelio? Claro que había escuchado el Evangelio por boca de Esteban. Si nos arrepentimos es porque Dios a través de su palabra ha obrado para el arrepentimiento. Y en Mateo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Ese es el Evangelio. Arrepentíos. Jesús mismo predicando, arrepentidos. Y ese es el Evangelio, arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Ese es nuestro Jesús, predicando el Evangelio. Arrepentidos. Eso tenía que ser, me imagino, tenía que ser tremendo, ¿no? Con la boca de Jesús, arrepentidos. Tendría que ser el mismo Dios diciendo arrepíntete. Y en la parte, digamos, B, ¿no? de lo que hemos leído. Dice, es refrescante ver con una totalidad ausencia de prejuicios raciales, cómo Dios obra en nuestro corazón para no tener prejuicios porque el etíope era de color. Dios obra en nuestro corazón para que podamos predicar el Evangelio a toda persona de toda etnia. Porque, dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice, no entiendo cómo no
si no alguien no me lo explica. Ven, sube y explícamelo. Y va y sube. Eran de distintos sitios, de distintos... ¿Cómo? De verdad, Todos tenemos, por naturaleza, somos un poco racistas. Todos. Toda etnia, todos diferentes, de diferentes países, solo queremos lo de nuestra misma tierra, nuestra misma etnia. ¿Cómo Dios rompe eso? Ya el etíope diciéndole, sube a mi carro, y va el otro y sube. Dios está obrando en el corazón del etíope, sube. Aquí hay que hablar de lo importante, no me importa. El otro, eres de color. Yo subo a tu carro, aquí no importa nada. Dios obrando en el corazón, rompiendo barreras, rompiendo reglas, rompiendo cosas en el corazón de las personas que no importa. Dios obra en el corazón de nosotros para que... Eso lo ha roto, en su iglesia lo ha roto. De toda lengua y nación, de todos los sitios. Y una de las cosas que más me gusta aquí es que somos multiculturales. La puerta de la iglesia está para todo el mundo que se arrepiente y cree. Y si no creen, que entren también, ya creerán. Dios ha roto eso. Dios ha roto el racismo. Dios ha roto el que yo soy de un sitio y tú eres de otro. Dios nos ha unido. Y esa es la iglesia de Cristo. De toda lengua y nación. De hecho, cuando venga dice toda lengua y nación. Cuando abran los grandes el libro de la vida para leer, dice de toda lengua y nación. Esa es la iglesia. De toda lengua y nación. Una iglesia. Y qué bueno es, ¿no? Es ver cómo Dios obró en el corazón, tanto del eunuco como de Felipe. Sentados, hablando de una profecía, sin mirar su color, sin mirar nada. Porque había algo más importante, y era descubrir quién era el de la profecía. Eso era lo importante. Dios estaba hablando del corazón y estaba salvando a una persona. ¿Importaría el color? ¿Importaría la raza? ¿Importaría algo? Lo que importaba era que ese hombre fuese salvo. Eso es lo único que importaba. Y eso es lo único que debe de importarnos a nosotros. Que las personas sean salvas. Se rompe todo. En Cristo se rompe todo. Solo hay un pueblo. Y es la iglesia. Nada más. Y eso es el obrar de Dios en nuestro corazón. Eso es como Dios obra. Porque verdaderamente en la carne no estaríamos juntos. Y si estamos juntos es por Cristo, porque Cristo nos ha unido. Y ya da igual de dónde vengamos. Esa es la obra de Dios. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Haciendo una iglesia así. En el 32 y 33 dice, y el pasaje de la escritura que leía, y Isaías 53, lo que hemos dicho, que como oveja fue llevado al matadero. Y la pregunta del eunuco, claro, la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Esto naturalmente le dio a Felipe la necesaria oportunidad de mostrar de cómo estas escrituras habían quedado perfectamente cumplidas en la vida y muerte de Jesús. Ahora el eunuco se enteraba de que Jesús de Nazaret es el siervo sufriente de Jehová, de quien Isaías hablaba. Ya le había dado la luz, porque le empezó a predicar el Evangelio desde ahí hasta Cristo. Cómo Dios obra en el momento justo. Leía Isaías 53 y Isaías 53 le dio el paso para explicar quién era el Mesías sufriente. Y eso es la providencia de Dios. ¿Quieres saber quién es Jesús? El que está leyendo Isaías 53. Es cumplida en Jesús. Y le mostró cómo fue cumplida. Desde ahí hasta Jesús. Ese es el poder de Dios. Esa es la providencia de Dios. Es como Dios estaba obrando para salvación por medio de esa profecía. Y cómo fue la entrada a Felipe a poder explicarle el Evangelio. Cómo Dios tenía misericordia. Cómo Dios tiene misericordia de nosotros.
Dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No vemos, ¿vale? La escritura no explica que le predicase el bautismo, pero tuvo que hacerlo. Pues el eunuco le pidió el bautismo cuando vio el agua. El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, pero el nuestro, después de la muerte y resurrección de Cristo, es el símbolo de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Eso es lo que le explicaría. No lo vemos, pero para que el eunuco le tuviese que pedir, le tuvo que decirlo todo, decirle nuestra unión con Cristo y cómo se estaban bautizando en la unión con Cristo, que era el símbolo. No lo dice, pero él pide en el agua, o sea, cuando ve agua, pide un bautismo. Le predicaría sobre el bautismo, le predicaría sobre nuestra unión con Cristo. Eso es lo que le explicaría, que estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, ¿vale? Y debemos de estar agradecidos por nuestra unión con Cristo. Es una vida de agradecimiento por habernos salvado. El 37, Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes, y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Claro, Felipe habló de la fe que cree para salvación y descansa en la obra de Cristo para salvación, y cómo el bautismo es el paso a seguir para unirte como creyente por la fe. Dice, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Claro, habló de la fe que cree para salvación. Cristo te salva y la fe te lleva a Cristo y estamos unidos a Cristo. Y el paso a seguir como creyente es el bautismo. Yo no sé cómo lo predicaría, pero le predicó el arrepentimiento y la fe. Y él creyó. ¿Crees que Jesucristo? Lo creo. No te impide nada unirte a Cristo. Y el símbolo y el paso a seguir es lo que hacemos, el bautismo, símbolo de su muerte y su resurrección, como que estamos unidos a Cristo. Y se bautizó. Cuenta que ha pasado 2000 años y no hay nada nuevo para predicar. Es el arrepentimiento y la fe de Jesucristo para nuestra salvación. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo que predicar. Siempre lo mismo. Desde siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido, Cristo ha sido el centro, ha sido la fe en Cristo, ha sido el arrepentimiento siempre del pecado del hombre y la fe en su muerte. Y han pasado años, ¿eh? Una de las cosas que me pasó hace tiempo con una compañera cuando yo trabajaba en otro sitio, le predicaba esto y me decía, estás anticuado. Esto se predicaba en los tiempos de mi abuela. Tienes que ser más moderno, modernízate, no puedes hablar del arrepentimiento y del pecado como hablas, dilo de otra forma, hay otras cosas. Dice, yo he estado en iglesias y se hacen de otra forma. Yo es que digo, es que no hay nada nuevo. Y si hay algo nuevo y no está basado sobre esto, no es lo bíblico, porque es la base del arrepentimiento, de nuestros pecados y la fe. No hay nada nuevo. Y ella no estaba muy convencida porque decía que estaba muy anticuada. Dice, yo conozco a gente cristiana y no son tan pesados como tú con el pecado y el arrepentimiento. Dice, hay que modernizarse, Adolfo, no puedes ir así por la vida. Me decía, ¿no? Y yo siempre le daba hincapié a lo mismo, ¿no? Al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pero es que no hay nada nuevo. Y una de las cosas que se enseñan aquí es eso, son las bases bíblicas. No hacemos nada, no podemos agregar nada a esto, porque es Dios mismo el que ha obrado en la eternidad hasta la eternidad.
Entonces no podemos hacer nosotros e inventar nada nuevo. Hay estrategias y tal, bueno, bien, hay meriendas, jugar al fútbol y tal, que no está mal, pero siempre es el Evangelio. Los otros medios no es que sean malos, ir a hacer cosas que nos inventemos nosotros, pero siempre con el pensamiento de predicar el Evangelio. Por ejemplo, si cogiésemos a jóvenes y vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al fútbol. ¿Es malo? No, no es malo. Vamos a hacer un asado también. No, no es malo. Pero que todo sea con el motivo, no ese es el fin. El fin es el Evangelio. Siempre el fin tiene que ser el Evangelio. Los medios que hagamos podemos hacer unas cosas u otras por los tiempos donde estamos, la juventud que hay y tal. Pero una de las cosas que tenemos claras aquí es que siempre el Evangelio tiene que ser el centro. Y dar lo que el mundo no da. Como decíamos, ¿no? África, que es el Evangelio. El mundo puede darte ayuda, puede darte cosas y va bien, pero la Iglesia da lo que el mundo no da, que es mostrar a Cristo, y es su palabra, y es el Evangelio, es predicar el arrepentimiento y la fe. Y eso es lo que hace la Iglesia. Y pasarán otros 2000 años, o lo que Dios quiera, y seguirá siendo lo mismo. El Evangelio de Jesucristo. Siempre. Esto es lo perpetuo. Dice, ya estamos casi acabando, dice el 39, no, el 40 ya. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, Espíritu del Señor, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Gozoso. Ah, no comenta, no, es que no se comenta diciendo, y no le vio más, y el eunuco dijo, vaya tela, y ahora este hombre que me ha predicado el Evangelio, le echaré de menos. No, no, siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Por lo que había acontecido, por lo que había vivido, por el arrepentimiento de pecados, porque Isaías 53 lo entendió, porque la profecía que él ya había estudiado, no la entendía y ahora por fin la había entendido, que se había unido a Cristo. Él seguía, no le vio más, pero su camino lo siguió gozoso. Felipe iba predicando el Evangelio, dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegaron a Cesarea. El eunuco se sintió gozoso porque comprendió Isaías, porque Dios le dio la luz sobre la palabra, como Dios nos trae felicidad cuando comprendemos su palabra. Dios te da la luz y lo primero que te da es gozo, que es felicidad, la verdadera felicidad. Y no una felicidad ni un gozo momentáneo, sino duradera, por el perdón de nuestros pecados y poder confesar nuestra fe. Dice que Felipe iba predicando el Evangelio por todos los pueblos. Ese era su llamado y lo hacía incondicionalmente. ¿Y eso por qué lo hacía? Porque Dios ponía en el corazón de Felipe el predicar el Evangelio. Dios pone en el corazón del hombre el querer conocer por su buena voluntad. Claro, si predicamos el Evangelio es porque Dios sobre nosotros para que lo hagamos. Dios obra en nosotros para que y pone en nosotros el querer hacerlo. Nosotros lo hacemos porque Dios está obrando, porque Dios está en nuestro corazón siempre obrando y trabajamos por eso. El que hace las cosas es porque Dios está obrando en él para que lo haga. Y la iglesia trabaja es porque el Espíritu Santo está involucrado con la iglesia y la iglesia trabaja porque Dios pone en el corazón de la iglesia el que lo haga. Y como Dios está involucrado, la iglesia crece y se agregan. Y personas son salvadas porque Dios está involucrado con la iglesia y Dios pone en el corazón de nosotros el predicar el Evangelio. Vemos a Felipe
cómo iba predicando. El eunuco se fue gozoso. Vemos el obrar de Dios en el corazón del eunuco porque había comprendido y había sido salvado. Vemos cómo Dios obraba en Felipe y seguía trabajando porque Dios pone en el corazón el querer como lo hace por su buena voluntad. O sea, la buena voluntad de Dios. Que trabajemos para predicar el Evangelio y la gente sea salvada. Y esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Quieres salvar? Para salvar le ha costado, no es que te perdone y ya está, no, es Cristo muriendo, es su Hijo crucificado. Y el buen obrar de Dios es para nuestro bien. Podemos ver que en Hechos, lo que hemos visto en Hechos 8, que hemos leído del 26 al 40, es una invitación a la obediencia, a confiar en Dios, en su soberanía, en su providencia, en su voluntad para nuestras vidas. La historia de Felipe es una muestra de cómo la obediencia a Dios puede tener resultados sorprendentes a nuestra vida, pero no solo a la nuestra, a la de los demás. Dios obra a través de nosotros para el bien no solo de nosotros, sino también de los demás. Por eso hemos dicho al principio de que no es una copa medio llena, es una copa rebosando, porque Dios nos da para rebosar, para dar. Por eso nos da de más de lo que necesitamos. Hablamos de lo que Dios nos ha dado tanta gracia que hablamos de la gracia de Dios, porque ha dado tanta que de qué hablamos, de la gracia de Dios, del perdón de los pecados, porque ha perdonado tantos pecados que ¿qué voy a hablar? Del perdón de los pecados, porque no me ha perdonado hasta aquí, me ha perdonado todos. ¿Y de qué hablo? Del perdón de los pecados. ¿Por qué hablo de la salvación? Porque es una salvación eterna, no son de días cortos. Porque Dios da más. Y como decía David, mi copa está rebosando. Y de lo que rebosamos, damos. De la gracia de Dios. Por eso hablamos de la iglesia, de que habla de la gracia de Dios, porque ha dado más de lo que merecemos. Le ha dado toda la gracia, ha mostrado toda su gracia. No se ha guardado, ha mostrado toda la gracia, porque perdonar pecados es toda la gracia. Dios necesitaba toda su gracia para poder perdonar tanta cantidad de pecado de tanta gente. Y la ha mostrado. Y de eso hablamos. De la gracia y de la misericordia de Dios. Podemos encontrarnos en situaciones en las que nos pide tomar decisiones difíciles, pero en esas ocasiones no podemos olvidar que Dios está con nosotros y al control de toda su obra, y que el avance del Evangelio, siguiendo su voluntad, podemos cumplir nuestro propósito al que fuimos llamados. ¿A cuál propósito fuimos llamados? A predicar el Evangelio de la reconciliación. Y meditemos en esta tarde en esta historia, que es profunda, igual se ha dicho un poquito rápido, pero quedémonos con esto. Predicar el Evangelio es de la Iglesia, es responsabilidad de la Iglesia, pero la Iglesia está bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la providencia de Dios, bajo el Espíritu de Dios obrando en medio de su Iglesia para trabajar, poniendo el querer hacer por su buena voluntad. No estamos solos, es Dios obrando con nosotros y en nosotros. Y nos da, y cuando hablamos, el que trae la salvación es Dios mismo. Y yo predico el Evangelio, pero el que salva por medio del Evangelio es Dios. Es el Espíritu de Dios, es Cristo mismo. Es el Espíritu de Cristo salvando y utilizándonos a nosotros, dándonos el privilegio de poder predicar el Evangelio. Y bueno, esto quería compartir con vosotros, que meditemos en que la Iglesia debe de predicar el Evangelio. Que al predicar el Evangelio la Iglesia no está sola. Es Dios involucrado en nuestras vidas, no solo para nuestra salvación, sino para la salvación de los demás. Dios quiere contar con nosotros para el avance del reino, es un privilegio para nosotros. Es un honor que Dios mismo sentado en su trono cuente conmigo. No tiene palabras, no debía ni de mirarme.
debía de juzgarme, y eso sería lo justo, y mandarme a una condenación eterna, a mí. ¿Y cuenta conmigo? Dios es bueno. ¿Quién se lleva la gloria? Él, porque el que salva es Él, y el que cuenta con el polvo de la tierra es Él, y el que está obrando es Él. A Él sea toda la gloria, ¿verdad? Aleluya. Que Dios os bendiga mucho, mis hermanos. Seguro de haber compartido esta historia de Hechos 8, de Felipe, que reflexionemos, que la atesoremos en nuestro corazón. Dios está con su iglesia, está con nosotros, está cuidándonos, nos está llenando de más para que podamos trabajar. Hasta aquí, ¿vale, mis hermanos? Que Dios os bendiga mucho. Bendiciones.